todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y proteger los intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la Constitución y ordenamiento jurídico de la nación. En el artículo 39, en resumen, el 39 y 44, de estos dos se desprende el principio constitucional de lucha contra la corrupción. Señalan que todos los funcionarios y servidores públicos están al servicio de la nación y es deber del Estado promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral equilibrado de la nación. En cuanto a la infracción del artículo 43 y 45, se ha vulnerado el principio de separación de poderes y de no, dice el principio de separación de poderes y de no irrigarse poderes que no tiene, se atribuye al congresista Héctor Becerril haber intervenido sin tener ninguna potestad ni mandato en la elección del presidente del CNM, actuando para tener incidencia en la elección del titular del CNM, un objetivo no permitido y por ende prohibido por ley. Y en cuanto a la infracción al artículo 150, recoge el principio de independencia del Consejo Nacional de la Magistratura, por lo que la actuación del congresista Héctor Becerril buscando tener una reunión con el consejero Morales y usando de intermediario al consejero Guido Águila, al ex consejero, para que el primero direccione su voto en favor de un consejero que respondiera a los intereses de Fuerza Popular, denota una infracción a la independencia del Consejo Nacional de la Magistratura, siendo que estas acciones tenían como objetivo comprometer la independencia de dicha institución. Argumento de la defensa del denunciado. Conforme se puede apreciar de sus descargos presentados por escrito, así como de los vertidos en la sesión del 10 de septiembre del 2018, su defensa solo se ha centrado en la inexistencia de la reunión del 1 de febrero de 2017. En consecuencia, no se ha realizado ningún descargo respecto a la configuración o no de las infracciones constitucionales que se le atribuyen. Artículo 38. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales. En el presente caso, la infracción constitucional al artículo 38 de la Constitución Política del Perú se configura por el accionar del congresista Héctor Becerril al momento de solicitar concertar y acudir a la reunión del 1 de febrero en la casa del ex consejero del CNM, Guido Águila. Motivó su accionar en intereses particulares, propios o de terceros, los que serán definidos en sede jurisdiccional, dejando de lado la supremacía de la Constitución y aprovechando su cargo para gestiones particulares con fines dirigidos a vulnerar otros principios constitucionales, como vemos a continuación. El artículo 39, que es donde el Tribunal Constitucional ha considerado que la lucha contra la corrupción constituye un mandato constitucional. En este sentido, la conducta del congresista denunciado transgredió las funciones propias de su cargo, pues en actos reñidos con las buenas prácticas del ejercicio de la función pública, solicitó gestionar y acudió a la reunión, motivado por intereses privados. Asimismo, también la infracción del artículo 43 y 45. En estos artículos se consagra el principio de separación de poderes y la obligación de los funcionarios públicos de no arrogarse el ejercicio de poderes que no tienen. En ese sentido, con el principio de división y separación de poderes se garantiza la independencia y autonomía de los órganos del Estado. En el presente caso, el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano autónomo, independiente, y a pesar de ello, el congresista Becerril, sin tener potestad o mandato alguno, ha pretendido intervenir en la elección del presidente, del presidente del CNM, buscando influenciar y tener incidencia en su elección, vulnerando así la Constitución Política del Estado
la separación de poderes de los órganos estatales, ostentando poderes que por ley y función congresal no tienen. La vulneración al artículo 150. La Constitución Política ha recogido que el CNM, cuyo propósito es medular en el sistema de justicia, es un órgano independiente, garantizando así que la designación de jueces y fiscales no se encuentre contaminada por intereses particulares o intereses de los otros poderes del Estado. En este sentido, la conducta del congresista Becerril constituye un claro acto de infracción a esta independencia del CNM, pues a través de la reunión del 1 de febrero buscó direccionar el voto del ex consejero Morales con la participación del ex consejero Guido Aguila a favor del entonces también consejero Julio Gutiérrez, procurando influenciar y decidir sobre la estructura del Consejo Nacional de la Magistratura con fines privados. Más allá de la independencia e imparcialidad de los jueces, la contravención realizada por el congresista Becerril ataca directamente la imparcialidad de la institución del CNM en su decisión de influir y determinar los votos para la elección de un presidente previamente determinado. En este sentido queda claro, después de toda la exposición del presente informe, que las infracciones constitucionales son graves, han comprometido la función congresal y han perjudicado la independencia del Consejo Nacional de la Magistratura, pretendiendo influenciar no solo en uno de los consejeros votantes, sino que para ello contado con la participación de otro entonces consejero, como es Guido Aguila Grados, lo que evidencia una real penetración en la esfera del Consejo Nacional de la Magistratura, vulneración que no puede pasar desapercibida en este Congreso. Las conclusiones finales. Por los fundamentos expuestos y de conformidad con lo establecido en el artículo 89, inciso D, numeral 6 del reglamento del Congreso de la República, considerando además la razonabilidad y proporcionalidad, proponemos, primero, acusar al congresista Héctor Becerril Rodríguez por el delito de tráfico de influencia previsto y sancionado en el artículo 400 del Código Penal, así como por la comisión del delito de cohecho activo genérico previsto y sancionado en el artículo 397 del Código Penal vigente. Segundo, encontrar responsabilidad en el congresista Héctor Virgilio Becerril Rodríguez por infracción de los artículos 38, 39, 43, 44, 45 y 150 de la Constitución Política del Perú, proponiendo la sanción de suspensión e inhabilitación por 5 años. La siguiente. Eso es todo, colegas congresistas, y agradeciendo su gentil atención, espero que con esto procedamos ya al debate correspondiente, pidiendo simplemente que las preguntas que puedan hacerse, señor presidente, nos hagan seguidas para tomar nota y luego yo al final preparar mi respuesta. Gracias. Concluida la intervención del congresista delegado, se concede la palabra a los señores congresistas que deseen hacer uso de la misma. ¿Algún congresista? Mario Mantilla. Congresista Mario Mantilla, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Quisiera que el congresista Vázquez, explique cómo es de que en la página 21, y tomando como referencia ese audio de la sesión 3043 del Consejo Nacional de Magistratura del día 12 de febrero del 2018, señala textualmente en su informe, dice aquí, el último párrafo, ¿sí? De este intercambio de palabras producido en la sesión plenaria del CNM número 3043, escuchen lo que dice, queda acreditado
que el 1 de febrero se realizó la reunión y que además el ex consejero Guido Águila estuvo presente durante la conversación y solicitud que realizó el congresista Héctor Becerril a Baltasar Morales. O sea, el congresista César Vázquez ha concluido de una forma contundente y clara, tomando como referencia esa conversación en la plenaria, de que estuvieron los tres cuando conversó Becerril y Morales. Sin embargo, cuando se han actuado las pruebas en la audiencia de esta investigación, ha quedado clarísimo, y no sé si alguien tiene el audio que lo pueden pasar, cuando se le pregunta inclusive a Morales Parragués, una periodista, si quiénes estuvieron presentes, él señala que solamente estuvo presente él junto con Becerril. Sin embargo, acá en la conclusión del congresista César Vázquez dice que estuvieron presentes los tres. Y no solamente ahí, sino han habido varias intervenciones en medios de prensa del señor Morales Parragués, donde él ratificaba que solamente eran dos. Sin embargo, acá el congresista César Vázquez, como digo, nuevamente dice que son tres. Eso como primer punto, señor presidente, y voy a continuar con otras preguntas, por favor. Congresista César Vázquez, teniéndose la palabra para que conteste. Ya no hay más preguntas. Ya no hay más preguntas. ¿Ah, sí? Ah. Sí, pedí que hagan todas las preguntas. Ok, entonces continúa el congresista Velázquez. Es que... Presidente, lo que quiero es que quede muy en claro que saludo el proyecto de informe que ha traído el congresista Vázquez, pero que quede muy en claro lo que dice el artículo 89 del reglamento, el D5 específicamente, ¿no? Nosotros le hemos encargado que haga un proyecto de informe, porque aquí la gran discusión es que lo que propone el instructor, lo cambias, es el blindaje. Que quede muy claro, por eso es que yo también voy a utilizar en su momento, con el mayor respeto al congresista Vázquez, le voy a pedir que me dé algunas respuestas a actos que se dieron en la audiencia reservada y que no han sido tomados en cuenta en el informe. Quiero que quede muy claro eso, porque lo que estamos es sentando un mal precedente. Y como ya nos vamos a ser parlamentarios nosotros en el 2021, no hay que dejar ese mal precedente para el nuevo Parlamento. Acá lo que se ha hecho es un encargo. Esto no es escrito en piedra. Lo que necesitamos, presidente, es que el instructor sepa que a él hemos hecho este encargo. Este es un proyecto de informe y necesitamos respuestas para poder votar en uno y otro sentido. Y quiero pedirle, presidente, que en la lógica de este caso concreto se disponga que se vote separadamente los delitos y se vote las infracciones, porque tienen origen y naturaleza distinta. Entonces, no nos pueden llevar a nosotros a decir o votas a favor o en contra del informe, sino que tengamos el sentido de responsabilidad que nos permita que imputación por imputación puedan ser merituadas, discutidas y votadas por los miembros de la subcomisión. Gracias, presidente, y gracias al congresista Mantilla que me da una interrupción. Correcto. Congresista Mantilla. Sí, presidente, yo le había hecho la pregunta al congresista César Vázquez, ¿por qué él concluye que estuvieron presentes en esa conversación las tres personas, Guido Águila, Héctor Becerril y Morales Parragués? Así dice en la página 21. Sin embargo, en las declaraciones que señala, que ha hecho en diversos medios el señor Morales Parragués, él señala que le invitaron a pasar a la casa y que entró a un apartado a conversar con Becerril, pero sin embargo él está señalando acá que los tres han estado presentes. Entonces yo quisiera que me precise bien esa parte, señor presidente, porque la verdad está un poco desconcertado. Eso como primer punto. En cuanto al tráfico de influencia, señor presidente, aquí hay una, creo, inadecuada tipificación, porque, a ver, si me permiten... El artículo 400 del Código Penal, escuchen lo que dice: el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe, hace, da o prometer para sí o para un tercero, donativo, promesa, cualquier otro, ventaja o beneficio como ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público. Aquí se está hablando de que el agente activo, o sea, el que comete esta infracción penal, es una persona, que puede ser un privado, un público, quien sea.
pero a quien le hace el ofrecimiento, es a alguien por quien va a interceder ante un tercero. En este caso, el congresista Vázquez en ningún momento ha precisado algún indicio o alguna evidencia en que el señor Gutiérrez Peve haya conversado con el señor Becerril y Becerril le haya ofrecido a interceder ante un tercero para que sea propuesto o voten por él. Que esa es una cuestión esencial para tipificar este delito. O sea, acá el delito no se configura si yo converso con el tercero, o sea, con la autoridad que va a decidir un tema, sino acá el delito se configura cuando yo, digamos, soy el que estoy traficando influencias, le digo, por decirle a Juan Pérez, ¿sabe qué, Juan Pérez? Tú quieres ser presidente, dame algo, y a cambio de esto, yo voy a hablar con fulano de tal, para que ese fulano de tal te haga presidente. Entonces, acá la evidencia, el indicio, tiene que ser respecto que Gutiérrez Pérez le haya pedido, le haya pedido el favor de repente al señor Becerril, o Becerril le haya ofrecido interceder ante un tercero. Pero no hay ninguna evidencia en todo ese punto. Yo quisiera que me precise, porque si no, no hay en absoluto acá tráfico de influencias. Esa es la segunda aclaración que quiero que haga el congresista César Vázquez, reservándome el derecho a hacer más preguntas a la sociedad. Muchas gracias. Congresista Cheput. Gracias, señor presidente. Yo quiero tomar las palabras del congresista Vázquez en el sentido que siempre será difícil juzgar a un colega. Desde ese punto de vista, un juicio político que se fundamenta en aspectos que tienen que ver con la infracción constitucional y que no necesariamente pueden implicar un delito, tiene que estar claramente precisado. Yo pediría por su intermedio, señor presidente, que el congresista Vázquez nos vuelva a plantear la relación que vincula a los artículos 39 y 44 de nuestra Constitución y el 43 y 45 con las infracciones que podría haber cometido el congresista Becerril. Gracias. No habiendo más intervención, congresista Arana. Gracias, presidente. Un hecho fundamental que ha establecido el informe del congresista César Vázquez, a quien tenemos que agradecer que haya hecho el informe, que claro, es por encargo, aunque él no es un secretario, ni nosotros terminamos haciendo lo que queremos con el informe, sino buscando que se consistencie en los argumentos, que se afinen los elementos que hagan falta, ¿no? Y evidentemente no está escrito en piedra ni la Constitución. Pero un hecho fundamental que el informe establece y sobre el que el congresista Becerril ha hecho su descargo, y un dato que no ha sido considerado en el informe de la sesión reservada, es que el congresista Becerril ha negado en todo momento que la reunión del 1 de febrero aconteció. Y el informe entrega las pruebas que muestran que esa reunión sí ocurrió. Y ese es un hecho, no es una opinión, es un hecho sólidamente establecido, ¿no? Con los audios, las actas de la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Quisiera preguntar al congresista César Vázquez, cuando en la sesión reservada le hago la pregunta al señor Guido Águila si se conocían, si tenían una relación frecuente con el congresista Héctor Becerril, y si se habían reunido en locales institucionales o si se habían reunido en su casa por diversas razones vinculadas en todo caso a las preocupaciones que el congresista Becerril tenía en el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura y en el desempeño del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y el señor Guido Águila
sostiene en esa sesión reservada que se han reunido 3 o 4 veces y señala además que no, al menos 3 veces. Es literalmente esto el presidente hacia el congresista ponente. Si estas, digamos, este tipo de hechos, ¿no?, que son la base de la defensa del congresista Becerril, porque no se ha defendido, entendemos, de las imputaciones sobre la comisión de delito ni sobre el tema de las infracciones constitucionales, porque ha negado el hecho, ¿no? Pero creo, presidente, que tanto las pruebas aportadas con las actas, los audios, muestran que la reunión sí aconteció, que hubo un contenido relacionado con el motivo de la acusación, y ese tema de que además se reunían frecuentemente y en su casa, admitido por el señor Guido Águila, que ahora está sancionado, infraccionado por el Congreso, ¿no? Es decir, estamos libres de sospecha de que el señor Guido Águila ha tenido responsabilidades en el cumplimiento de su función como alto funcionario del Consejo Nacional de la Magistratura. Pregunto entonces, presidente, ¿por qué no se ha considerado ese reconocimiento que el señor Guido Águila ha hecho, o si está, a lo mejor, y se me ha escapado la lectura del informe, del reconocimiento de Guido Águila, que sí habían reuniones permanentes en su casa, ¿no? O por lo menos 3 reuniones admitidas, si es que no 4, literalmente, gracias, presidente, por... Congresista Reategui. Sí, presidente, muchas gracias. Yo he escuchado la exposición del congresista ponente, en la cual él se expresa de la siguiente manera: toda persona a la que se le atribuye un hecho o se le imputa de denuncia van a mentir. Por lo tanto, todo lo que dice o alega en su defensa es falso. Premio Nobel de Economía, de Derecho y seguramente de Justicia Divina. Porque a la final, si se va a partir de esto, entonces ya para qué vienen, para qué se invitan al denunciado de una vez con la denuncia, de una vez hay que ejecutarlo y punto, la justicia caviar de frente, hay que levantarle el cuello para eso. Una denuncia ya es sospechoso de todo y por lo tanto tenemos que hacer que este individuo ya es culpable. De frente ya es culpable, por lo tanto lo tenemos que sacar de acá. Si esto es así, realmente yo dudo de la credibilidad de este informe. Ya, porque si el acusador debe demostrar su imputación y no el denunciado su inocencia, entonces no sé en qué país estamos. Y cuando habla de tráfico de influencias, incluso habla como si fuera el señor Becerril mandado por fuerza popular para que la política se integre generalmente dentro de las instituciones. Y yo quiero recordarles que el expresidente del Tribunal Constitucional, un conspicuo y honorable señor Álvaro Randino, fue presidente del Tribunal Constitucional y era de Acción Popular. Y nadie puede decir que él estaba en una organización para delinquir, para favorecer, para hacer 1000 cosas, para hacer tráficos de influencias. No lo creo. Definitivamente no lo creo. Y señor presidente, yo conozco muchas virtudes del señor Becerril, también como defectos. Pero hasta ahora no le conozco el don de la ubicuidad, ni tampoco un superhéroe que puede volar de Lince a San Isidro en menos de 10 minutos. Y me explico, presidente, lo siguiente: hemos recogido como prueba, casi validando, ojo, lo escrito por IDL en su reporte Conversación e Intimidad, que dice a pie de la letra: a las 8 de la noche del miércoles 1 de febrero, Morales llegó en su auto, acompañado por su hijo, a la casa de Águila, que estaba a unos metros de su escuela, EGACAL, Escuela de Altos Estudios Jurídicos, en la calle Trinidad Morán en Lince, ¿no? La conversación duró no más de 30 minutos, señores congresistas. La prueba presentada por el congresista Becerril demuestra que el ingreso a los estudios de RPP era a las 8:40.
como se aprecia, no sé si está en la pantalla, como se aprecia en la pantalla que estamos presentando, es a las 8:40. Para una entrevista con la conductora Milagros Leiva, lo cual se lleva a cabo a promediar a las 9 de la noche. Y aquí es importante, entonces si se puede pasar un poquito, si puedo permitir, presidente, autorizar que pase un vídeo de la presentación de Becerril, aunque sea unos segundos, para demostrar que él sí estaba en el RPP. Ahí pasa el video. Te llamo un ratito, estoy poniendo. ¿No? Continúe, congresista, no. Cuéntalo. Ya, presidente. Le quería demostrar que la reunión del congresista con la conductora Milagros Leiva es un hecho concreto y sobre todo está a fecha cierta y todavía total, donde que se pone la escena en la cual él estaba ahí. No obstante, presidente, para el congresista delegado, y cito entre comillas, dice, dejando una ventana de tiempo más que suficiente para su desplazamiento desde el domicilio de Guido Águila y el C de televisión. Vos, y que además es el autor intelectual de esta carta que le ha mandado el congresista Albrecht al ministro Vizcarra, donde le dice, absténgase de firmar la adenda. Parece que no le han hecho caso a Víctor Andrés García Belaúnde, y también está Héctor Becerril, congresista de Fuerza Popular. Buenas noches, congresista. ¿Qué tal? Buenas noches, Milagros. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, muy tranquilo. Tranquilo, sorprendido porque la adenda va. Sí, pues sorprendido porque yo pensé que... Gracias. Esta es la demostración que en el C de televisión incluso estaba otro ilustre parlamentario, Víctor Andrés García Belaúnde. Entonces, yo le vuelvo a citar que el congresista delegado cita, dice, dejando una ventana de tiempo más que suficiente para su desplazamiento desde el domicilio de Guido Águila y el C de televisión, por lo que su presentación en dicho programa de televisión no es excluyente de su presencia en la reunión del 1 de febrero 2017, no es excluyente. Entonces me pregunto, si el informe no dice en ninguna parte a qué hora empezó la reunión, ni cuándo duró, se debe presumir que lo dicho por IDL Reporteros se está validando en el informe. No hay otra forma. Ya, porque uno no le puede preguntar a IDL esto, porque si no te denuncian. Tienen miles de abogados y millones de dinero para denunciar. Y por eso le digo que aquí no se ha determinado ni siquiera estos datos básicos, ni tampoco comprobar lo escrito por IDL. Presidente, era responsabilidad del congresista delegado en analizar y recabar toda la información necesaria para evaluar la carga de la prueba. Desarrollaron el principio de impulso de oficio, que es la ley 27444, ley de procesos administrativos. No obstante, lo que se ha validado y es lo dicho por el ex consejero Morales Parragués, quien pudo haber acudido a la casa del señor Águila Grados y pudo haber conversado con él. No sé sobre qué tema. Pero lo que sí me queda claro, presidente, es que como inicié mi intervención, reconozco muchas virtudes y defectos al congresista Becerril, pero aún no el don de la ubicuidad, ni tampoco el superpoder alguno que lo traslade de forma fugaz desde el INSE a San Isidro. Y todos nosotros sabemos que a las 8:30 de la noche, generalmente, si es que dice el informe es cierto, como usted le pone él, de 8:30, no en 10 minutos, en esta hora punta, realmente es imposible llegar. Yo hice el trayecto y el no llega. El ponente dice, sí, yo también hice el proyecto, de repente a las 6 de la mañana, de repente a las 6 de la mañana llega en menos de 5 minutos. Pero a esa hora es imposible poder llegar. Por eso, señor presidente, creo que el congresista delegado
no ha podido colocar en la escena la casa del señor Íñigo Águila en las horas que se presume que se dio la reunión al señor Becerril. Entonces, de que la imputación, ¿de qué imputación entonces hablamos? ¿De qué infracción hablamos? Eso no se ha podido determinar. Y yo creo que es más, ha valorado más carga emocional política que argumentos que repiten para demostrar lo que estamos diciendo. Por lo tanto, señor presidente, yo creo que solicito al pleno de esta comisión que se archive estas denuncias constitucionales 220 y 222. Gracias, presidente. Congresista Lana.